Me prestaron esta revista sobre flora y fauna de Holanda y encontré la foto de este pequeño peludo que usaré de referencia para este video. Lo que me gustó de esta imagen e intentaré replicar en el dibujo es, en primer lugar, el contraste entre el fondo oscuro y la figura del zorro más expuesta a la luz, y en segundo lugar, los tonos del animal en sí, esos tonos marrones y anaranjados para el lomo y para la sombra un color más frío, un azul grisáceo tal vez que haga este juego de contraste entre cálidos y fríos. En esta oportunidad voy a usar este pequeño cuaderno de bocetos de la marca Hahnemühle, espero pronunciarlo bien. Es de tamaño A6 y es perfecto para hacer dibujos o pinturas rápidas, ya que no podemos entrar en tanto detalle, lo que nos obliga a enfocarnos en lo más importante de nuestro dibujo, que en este caso será el color y la textura del pelo. El papel es de 200 gramos y es de grano fino, así que vamos a procurar usar poca agua o agua moderada para la activación, así no se dobla tanto. En cuanto a los colores, decidí usar la línea Inktense de Derwent. Estoy redescubriendo estos lápices porque hacía muchísimo que no los usaba y me había olvidado de lo vibrantes que son los colores y las propiedades que tienen al activarse. Arranquemos entonces por el primer paso, que será definir la paleta de colores. Como solo tengo 12 lápices, voy a buscar qué combinación refleja mejor los colores que quiero plasmar. En este proceso jugamos con varias cantidades de cada color en la mezcla para ir viendo qué tonos nos ofrece y cuáles se adaptan más a nuestro objetivo. En este caso, la paleta constará de amarillo, terracota y una pizca de siena tostado para el lomo y la cabeza. Para la sombra, en este paso me había decidido ir con el azul y un toque de rosa, aunque al final me quedé solo con el azul y lo fui mezclando con los tonos cálidos, como veremos más adelante. Con la paleta lista, nos vamos al papel donde aplicaremos la primera capa de color, que será muy liviana. Comenzamos por los cálidos aplicando la mezcla de amarillo y terracota en las zonas de luz y añadimos cieno tostado para las sombras como el interior de las orejas y lateral derecho de la cabeza. Hago énfasis en que este primer paso es para bloquear color, así que no se preocupen por definir las transiciones perfectas o si se les pasa un poco el color para el otro lado de las líneas. Activamos con poca agua, no solo porque el soporte es pequeño, entonces no necesitamos mucha cantidad, sino que recuerden que como son 200 gramos, queremos evitar que se empiece a ondular. Mientras los cálidos se secan, vamos a aplicar el azul, pero a presión mínima porque este color es muy intenso y vibrante, así que con poca cantidad ya se destaca mucho y no queremos que la sombra nos quede enteramente azul, sino más bien como un celeste. Y para bajar un poco su intensidad, vamos a agregar un poco de terracota. Como este marrón es muy cercano al naranja, cumple la misma función que este en cuanto a neutralizar el color como su complementario. Nuevamente activamos con poca agua y fíjense cómo con esta primer capa ya dejamos sentada unas buenas bases de luz y sombra para comenzar a aplicar la textura del pelo y reforzar áreas de color. Como usamos poca agua para activar, el papel se seca bastante rápido, así que podemos avanzar con los siguientes pasos sin tener que esperar tanto. Y esto nos viene genial para el siguiente paso, que es agregar los detalles en negro como el hocico, delinear la boca y los ojos. Y para ello necesitamos que justamente la capa anterior esté súper seca, porque créanme que lo que menos queremos es que se nos corra el negro, y mucho menos con este tipo de lápices que funcionan como una tinta, que al secarse, por más de que le pasemos bastante agua por encima, el color no se remueve ni se vuelve a activar, así que requiere un paso extra de cuidado.
Los delineados recomiendo que los realicen aplicando el pigmento con el pincel directamente, ya que son tan delgados que si aplicamos primero el lápiz en seco y después activamos, corremos el riesgo de que las líneas se terminen haciendo un poco más gruesas de lo debido. Acá tuve un pequeño problema y es que el ojo derecho me quedó un poco más chico que el izquierdo, así que agregué un parche con gouache blanco para volver a delinearlo cuando esté seco. Ahora sí, llegó la parte más linda porque vamos a aplicar el pelaje. Sinceramente yo no tengo una técnica única para este tipo de procesos de texturizado, sino que voy mezclando y jugando con diferentes aplicaciones según lo vea conveniente. Entonces vamos a comenzar con lápiz seco trazando líneas. En este caso es como usar el estilo de pelo por pelo, como se le suele llamar, pero un poco más suelto. También si quieren pueden trazar las formas de los mechones, pero como el zorro tiene un pelaje tirando a corto, preferí usar esta técnica. Los trazos, si bien son sueltos, deben seguir la dirección del pelaje y un ritmo. Algunos serán rectos, otros levemente curvos, algunos siguen la misma dirección y otros se entrelazan. Hice zoom a la imagen para que puedan ver cómo lo voy aplicando, pero tengo mis sospechas de que en el video final se va a ver un poco pixelada esta parte porque lo llevé a más del doble. Pero es un ratito nomás y espero que alcancen a ver los trazos con claridad. Como ven, esta capa de pelaje también es bastante clarita. Tranquilamente podríamos aplicar más pigmento, cosa que sea más intenso, pero en lo personal me gusta trabajar con muchas capas porque me permite corregir a tiempo de ser necesario. Pero tengan en cuenta que en este punto, si quieren, pueden aplicar más presión y establecer una base de pelaje más vibrante y saturada. Una vez terminados con el lápiz en seco, pasamos a activar con poca agua. Y ustedes se preguntarán en este punto, ¿para qué activar si vamos a perder todo el entramado que hicimos recién con el agua? Para ello hay dos respuestas. La primera es que lo hacemos para complementar la textura del lápiz. Y por complementar me refiero a que algunos mechones quedarán con la textura seca y otros con la activada para darle más variedad. Y segundo, como vamos a usar el pincel semiseco, no corremos riesgos de que se corran y mezclen los colores perdiendo el entramado que recién hicimos. Como verán, yo estoy usando un pincel chato, dentado, que es el que se usa para hacer pelaje o también pasto. También podrán apreciar que está algo baqueteado por los años, pero bueno, sigue cumpliendo su propósito. Si no tienen este tipo de pincel en casa, no se preocupen. Pueden utilizar también un pincel chato común, que al usarlo semiseco las cerdas se separan un poquito y nos permiten el mismo efecto. O bien pueden jugar con la dirección del pincel, no pasarlo solo del lado más ancho, sino en diagonal o por ejemplo de canto también. Otra opción es usar un pincel viejito. ¿Vieron esos que ya parecen una escoba de paja con todas las cerdas dobladas y separadas? Bueno, si tienen uno por ahí, no lo tiren, porque les puede servir para este tipo de técnicas. Al activar con este pincel, procuren seguir el ritmo del pelaje que hicieron con el lápiz seco. Fíjense también que no voy pasando por todas las áreas cubiertas con la textura recién creada, sino que simplemente voy buscando acentuar el color y jugar con este mix de texturas. La zona inferior es la que voy a mantener más suelta y sin cuidar mucho del detalle, porque me interesa que el foco esté más en la cabeza y parte del pecho, que es donde tenemos la expresión del zorro y el juego de sombras más interesantes.
Con esta primer base de pelaje, pasamos a trabajar con aplicación directa del pigmento usando el mismo pincel de recién y manteniéndolo semihúmedo o semiseco. No es necesario que carguen todo el pincel, tan solo las puntas y con poco pigmento será suficiente. En este punto no solo buscamos continuar agregando textura al pelaje, también es el momento en el que empezamos a moldear aún más las luces y sombras. Así como con el lápiz en seco variamos las presiones para mayor o menor saturación del color, en este paso hacemos lo mismo. Cargamos más pigmento en las zonas más afectadas por la sombra y usamos poca carga para las áreas de luz. Con el marrón oscuro vamos a ir marcando aún más las zonas de sombra. Como ven, de a poco se va logrando un mayor contraste que resalta el rostro, sobre todo la mirada. Mientras dejamos que el marrón se seque, pasamos a la parte del pecho donde realizaremos el mismo proceso. Primero aplicamos lápiz en seco y luego activamos con poca agua siguiendo el ritmo del pelaje. Si bien dijimos que las sombras de las áreas blancas las trabajaríamos con azul, también podemos aplicar un poco de marrón oscuro e ir mezclando ambos colores al momento de aplicar el pigmento directo. De esta manera logramos que la sombra sea más oscura, pero que no quede tan evidentemente azul, sino que más bien la neutralizamos. Por último, aplicamos el fondo, que como ven en la referencia es bastante simple. Tan solo verde para el follaje y marrón para lo que tal vez sean árboles en la sombra a la distancia. Mientras trabajamos el fondo, quería comentarles que tengo pensado hacer otros animales en lápices acuarelables. Como habrán visto al inicio del video cuando mostré este vlog, ya tengo algunos preparados para hacer, pero me intriga saber qué animales les gustaría a ustedes que haga. Puede ser desde animales domésticos, salvajes, insectos, anfibios, animales fantásticos, tal vez, ¿por qué no? Cuéntenme a través de los comentarios que siempre los leo y los voy teniendo en cuenta para futuros videos. Volvamos a nuestro amigo peludo que está quedando ya casi listo. Como pueden ver, al agregar el fondo la figura se destaca mucho más, pero aún necesitamos hacerle algunos retoques en las sombras para realzarlo mucho más y homogeneizarlos un poco con el fondo. Así quedó entonces este pequeño retrato del zorrito. Espero que les haya gustado y servido mi abordaje de cómo hacer textura de pelo mezclando técnicas. Si quieren que siga haciendo videos de animales, dejen su like o me gusta, y si son nuevos al canal los invito a suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.